Rusia ha lanzado una advertencia fulminante. Cualquier despliegue nuclear estadounidense en Finlandia convertirá al país en un objetivo legítimo. ¿Qué está pasando exactamente? Finlandia, recién integrada a la OTAN, está enfrentando el dilema de acoger armamento nuclear estadounidense pese a sus leyes que prohíben estrictamente el uso de estas armas nucleares en su suelo. El debate hoy se ha encendido porque estar en la OTAN implica ciertas obligaciones, pero también riesgos enormes. Rusia está viendo este movimiento precisamente como una amenaza y no se ha quedado callado. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ha dicho que cualquier paso hacia el armamento nuclear en su vecindad es una amenaza directa. Y aquí no hay medias tintas. Es un mensaje muy claro de Moscú. Y lo que nos está mostrando aquí es que Finlandia, por su parte, hoy se ha puesto en una encrucijada real. Su legislación dice no a las armas nucleares específicamente, pero la adhesión a la OTAN está abriendo la puerta a una revisión precisamente de esas normas para nuclearizar al vecino de Rusia, que ahora es miembro de la OTAN. ¿Cambiarán sus leyes? Bueno, eso lo tendría que decidir el Parlamento finlandés, pero aquí viene la pregunta clave. ¿Qué implica esto para la seguridad de Finlandia y para la de Europa? Porque la portavoz rusa, María Zakharova, lo tiene muy claro. Esto no es un juego, es una fuente de amenaza muy real y muy grande. La reacción de Finlandia por eso es muy cautelosa. Sí, hay un compromiso con la OTAN, pero también hay una ley que respetar y la seguridad de Europa, por eso hoy vemos cómo está literalmente en juego, porque aumentar la presencia de armas nucleares no va a aumentar necesariamente sus sistemas de seguridad, al contrario, están tensando esta línea al máximo. Rusia dice que no, que más que bien aumentar la seguridad, esto tiene un efecto contrario y lo está tomando como una provocación. Y en este escenario estamos viendo una Europa más dividida, tensiones al alza y por supuesto la seguridad en una balanza muy delicada del equilibrio de poder. La cuestión es qué busca realmente Rusia con estas advertencias y qué se podría lograr, porque más allá del discurso parece hoy un intento de disuadir a Finlandia y por extensión pues también ahora a la OTAN de hacer movimientos que no alteren el equilibrio de poder en la región y que escalen la amenaza nuclear en la zona, porque esta decisión de la administración de Biden de contemplar el despliegue de equipos nucleares en Finlandia, por decirlo menos, es imprudente, porque a pesar de la clara legislación que Finlandia tiene que prohíbe literalmente el uso de armas nucleares, es un movimiento que está despertando interrogantes muy fuertes. ¿Por qué tomaría la administración de Biden una ruta que evidentemente parece una provocación directa nuclear, sabiendo de las restricciones legales que tiene este país y las potenciales repercusiones, sobre todo porque este acto ahora es visto por muchos precisamente como eso, como una imprudente provocación nuclear? Sobre todo si consideramos algunos factores, por ejemplo, la lógica estratégica. La administración de Biden y sus aliados pues seguramente están argumentando que poner esos equipos nucleares ahí cerca de la frontera rusa pues es una medida disuasoria necesaria, pero la cuestión es muy distinta cuando vemos que la teoría de la disuasión nuclear sugiere muchas veces que la mera posibilidad de una respuesta nuclear puede provenir de la misma agresión militar, es decir, en lugar de apaciguar las aguas, las revuelve más. Sobre todo en un tema en donde vemos este conflicto geopolítico actual que tiene crecientes tensiones entre la OTAN y Rusia, en donde Estados Unidos puede ver esto como una manera de fortalecer la seguridad colectiva de sus aliados europeos. El problema es que este enfoque choca mucho con los principios de no proliferación de armas nucleares y con el respeto a las legislaciones nacionales, y en este caso concretamente la de Finlandia, y estamos viendo cómo se está tomando este discurso tan peligroso en donde una adhesión a la OTAN significa una nuclearización o una escalada del discurso militar. Y por otro lado, este movimiento podría también interpretarse como un intento de Washington de probar cuán sólidas son las defensas de Rusia y su voluntad política, hasta dónde puede estirar la cuerda en la tensión nuclear. Cuando planteamos un escenario de este tipo, que es de mayor presencia militar en el norte de Europa,
Washington podría estar buscando evaluar la respuesta de Moscú, tanto en términos militares como también diplomáticos. La cosa es que esta especie de juego de la gallina nuclear, de quién fue primero, no solamente es peligroso, sino que también está corriendo el riesgo de malinterpretar, de escalar este conflicto a algo no deseado, a un escenario nuclear devastador. Es una raya delgada y muy peligrosa, sobre todo porque es importante que no perdamos de vista cuál es la legislación finlandesa, que prohíbe el uso de armas nucleares, y esto reflejaba, por lo menos hasta ahora, una larga tradición de neutralidad, una tradición de política de seguridad, pero no basada en armas nucleares, sino en la no provocación. Y ahora vemos un cambio de discurso abismal que busca alterar el status quo, en donde la administración de Biden podría estar infravalorando, por decirlo así, la importancia de esa postura y cuán efectiva ha sido para Finlandia. Luego, pues está definitivamente el tema de que cualquier movimiento hacia la modificación de esta legislación va a ser visto definitivamente no solamente como una capitulación ante la presión externa, sino también como una erosión de la soberanía finlandesa. Y esta perspectiva de la proliferación nuclear también es un punto hoy muy crítico en el mundo, porque al avanzar hacia el despliegue de armas nucleares en un nuevo territorio, independientemente de las intenciones que realmente haya detrás, porque no las podemos adivinar, pero lo que sí sabemos es que se está enviando un mensaje fuerte, un mensaje muy problemático a nivel internacional, porque este acto está hoy siendo interpretado más bien como una señal de que las consideraciones estratégicas pueden sobreponerse a los compromisos de no proliferación, incentivando potencialmente a otros países que antes tenían leyes que prohibían el uso de armas nucleares a obligarlos a tenerlas literalmente. Y lo cierto es que a medida que Finlandia está sopesando cuál va a ser su próximo movimiento, las implicaciones hoy van mucho más allá de sus propias fronteras. La seguridad, la estabilidad regional y las relaciones internacionales están pendiendo de un hilo con este movimiento, amigos. No es una exageración. Es una nota bastante delicada la que hoy vemos, porque la decisión que tome Finlandia no solamente va a redefinir su posición en el tablero geopolítico, sino que también definitivamente va a poner a prueba la tenacidad de las normas internacionales y hasta dónde puede estirar esta cuerda con Rusia en la escalada de tensión nuclear. Por eso hoy estamos viendo cómo se está jugando en esta línea peligrosa, donde cada movimiento realmente es muy crítico y está cambiando la dinámica del poder, sobre todo si Finlandia decide cambiar su legislación. ¿Cómo va a responder la OTAN? ¿Cómo va a responder Rusia? Y quizá lo más importante es hasta dónde está dispuesto a llegar el Kremlin para asegurar que su frontera occidental permanezca libre de armas nucleares, pero sin atentar contra la paz mundial. De ambas partes, porque la paz es un camino de ambas vías. Y hoy estamos viendo cómo parece que se están desdibujando claramente estas vías, en donde estas preguntas pues, nos están mostrando definitivamente una escalada en un camino que no deseamos ver, Alba. No, sobre todo cuando ya lo habíamos visto con Ucrania. O sea, me parece que Finlandia no ha entendido un poco de la lección. Porque acaba de entrar a la OTAN, es cierto, ellos ya están dentro de la OTAN. Ucrania no. Pero el problema en Ucrania empezó porque quería unirse a la OTAN y tenía el problema legal de la frontera, como todos sabemos. Pero ahora Finlandia ya está dentro de la OTAN, pero su ley le prohíbe tener armas nucleares. Pero ahora le está coqueteando a Estados Unidos para que ponga armas nucleares ahí, aún sabiendo que legalmente no lo puede hacer. Entonces, ahora con lo que dejan ver es que quieren cambiar esa ley para que Estados Unidos pueda poner las armas nucleares ahí. Porque claro, no son ni de ellos, serían de Estados Unidos. Dijera, son de ellos, ok, ellos las van a fabricar, pero están dejando que el vecino, pues no vecino, que el aliado ponga armas nucleares con ellos. No solamente lo están dejando, sino que parece que lo están forzando. O sea, porque detrás de lo que vemos, Alba, vemos esta nota hoy, que es lo que sale, es lo que nosotros de a pie nos enteramos. Pero detrás de esto debe de haber una presión muy fuerte
de la OTAN, pero sobre todo de la administración de Biden, a decir, te toca. Sí. Oye, que tengo una legislación, pues cámbiala. ¿Por qué este instinto de querer nuclearizar a potencias que tradicionalmente tienen legislaciones de no usar armas nucleares en un mundo en donde se supone que tenemos que promover la no proliferación de armas nucleares? Después de esto, ¿con qué discurso vamos a condenar, por ejemplo, la proliferación de armas nucleares en Corea del Norte cuando nosotros estamos queriéndole meter hasta por la cocina armas nucleares a países que nunca han tenido? Que se supone que eran países que estaban como que en medio, que no se cargaban para ningún lado ni para el otro. Tenían una historia de muchísimos años siendo como estando en el... neutrales. Y ahora decidieron tomar un bando. Está bien, cada quien decide a quién apoya. Está muy bien. Pero ¿por qué te cargas a las armas nucleares cuando deberíamos de abogar por eso? Tú tantos años en la historia fuiste un país neutral que abogaba por eso, por la paz, por todo. Y ahora resulta que decides que ya no. Pues es parte, yo no sé quién inventó este famoso MAT, el sistema de destrucción mutua asegurada, que nos dice que para lograr un equilibrio de paz o de seguridad nuclear mundial, tenemos que si un país tiene armas nucleares, el otro también tiene que tener, y entre más tenga cada quien, nos aseguramos de que el otro no la usa, porque si tú las usas, yo las uso y todos nos morimos. ¿Qué no nos parece como que ya hay suficientes como para que todos nos muramos 100 veces y encima seguimos poniendo más? O sea, ya es un nivel muy superior al MAT. Ya no se trata de hacernos comprender que todos nos vamos a morir. Yo creo que ya están en un punto en donde a ver quién se muere primero. Pues. Sí. Letonia ha iniciado la construcción de un verdadero campo de batalla para una guerra contra Rusia. Literalmente lo está haciendo como parte de un esfuerzo conjunto, no solamente de Letonia, sino también de los países bálticos, para erigir lo que se ha denominado como la línea de defensa báltica. Esto según declaraciones del propio ministro de Defensa de Letonia, de Andris Spruds, que ya está en proceso, dice, de levantarse obstáculos antitanques de hormigón en 4 puntos estratégicos a lo largo de esta frontera. ¿Cuál va a ser el costo de esta ambiciosa mejora en los sistemas de defensas militares? ¿Cuáles son los riesgos por los que Letonia está de pronto tan urgido, con tanta prisa, de levantar un verdadero campo de batalla como si la guerra fuera algo inminente? Es un plan de 303 millones de euros que se desarrollará durante los próximos 5 años. 5 años que, por cierto, coinciden, si ustedes recuerdan, con la fecha que diera un alto funcionario alemán diciendo que una guerra con Rusia sería inminente dentro de 5 a 10 años. Con 25 millones de euros asignados solamente para este año, ha comenzado ya el proyecto de un verdadero campo minado para una posible batalla directa contra Rusia. Los países bálticos, compuestos por Letonia, Lituania y también Estonia, comparten de hecho una ubicación muy estratégica en el noreste de Europa y son una barrera natural geográfica entre Rusia y el mar Báltico. Y este trío de naciones tiene fronteras muy importantes, de hecho, con Rusia. Estonia, por ejemplo, comparte aproximadamente 294 kilómetros, Letonia cerca también de 214 kilómetros y Lituania, finalmente, aunque no tiene una frontera directa con Rusia, propiamente hablando, sí tiene colindes con el enclave ruso de Kaliningrado por unos 273 kilómetros. Si juntamos estas fronteras, de hecho, podríamos estar formando una línea crítica de batalla, tanto física como simbólica, en lo que podríamos hoy configurar como un frente entre la OTAN y Rusia. Esta iniciativa de Letonia de reforzar sus defensas en la frontera con Rusia, de hecho, forman parte de este esfuerzo que hoy nos está dando la percepción de que una guerra directa con Rusia es algo que ya no se puede evitar y no quieren evitar, porque no hay una sola mesa de diálogo, de negociaciones de paz de por medio que estén tratando de minimizar lo que nos insisten tanto en la narrativa de los medios de comunicación tradicional, que es algo inminente, dicen. Si vemos esto, por ejemplo, desde una perspectiva geopolítica, hay varias claves que podemos leer entre líneas. Este movimiento, por ejemplo,
definitivamente puede verse como un eco de las tensiones de la Guerra Fría, en donde la frontera entre el bloque soviético y el bloque occidental estaba en un punto altamente militarizado y, de hecho, si ustedes recuerdan, pues simbolizaba la división ideológica y la política del mundo. Ahora, en el contexto actual, pues la situación es un poco diferente, porque la creación de una línea de defensa báltica nos está, aunque no queramos, forzando a recordar o hacer estas comparaciones con el telón de acero de la historia, en donde se está destacando el resurgimiento de estas viejas divisiones del siglo XIX, del siglo XXI, en donde la decisión de reforzar estas fronteras también nos recuerda obligadamente a las estrategias defensivas que se implementaron durante las guerras mundiales. Por ejemplo, con la construcción de fortificaciones, con la preparación de defensas que en esos momentos bélicos de la humanidad eran cruciales para la protección territorial, porque había una amenaza de invasión ante una guerra que había estallado en el mundo. El problema es que hoy, en el contexto que estamos viendo, este tipo de medidas tienen un valor bastante práctico en términos de disuasión militar, pero tampoco sabemos hasta dónde es solamente un término de disuasión, sobre todo para esta cantidad millonaria que están invirtiendo, o hasta dónde deja de ser un componente simbólico y es una amenaza real para una guerra inminente. Porque esto podría estar reafirmando precisamente la alianza entre los países bálticos y su compromiso con la OTAN frente a lo que nos dicen todos los días, un día sí y otro también, los medios de comunicación, que es una guerra inminente de Rusia, porque incluso recuerdan que el propio jefe del Pentágono salió a decir que una vez que Rusia gane el conflicto oficialmente en Ucrania, no se van a conformar con eso. Macron salió antier a decir, de hecho, que Rusia ya es imparable y que no se va a conformar ahí, que se va a expandir. Rusia ha insistido en el hecho de que no tiene intenciones de invadir Europa, pero la OTAN sostiene que no es así. Hay posturas encontradas y esta implicación de este esfuerzo defensivo que vemos precisamente en el Báltico, pues va definitivamente mucho más allá de una preparación militar. Definitivamente es una declaración también política. Es definitivamente una medida de precaución en respuesta a lo que dicen es una guerra inminente de políticas expansionistas, especialmente, dice la OTAN, después de que se anexara Crimea en el 2014 bajo la implicación del conflicto en Ucrania. Y entonces, bajo esa lógica, están diciendo, bueno, pues lo que sigue seguramente es una expansión frente a Europa. Francamente, se ve bastante osado un plan así. Pero el contexto histórico que nos están dando está reviviendo los temores de una guerra entre la OTAN y Rusia, que no es solamente una teoría, ¿eh? De verdad, amigos, yo creo que tenemos que dejar de verlos como una nota estridente o como un clickbait o como un título que se pone para generar views. Miren, esa nota del día: Letonia comienza a levantar su barrera ante una invasión rusa con minas antitanque y soldados. Y si después analizamos la multimillonaria inversión que se va a hacer en los próximos 5 años, nos dice que no es un discurso vacío, que se está llevando a los países bálticos precisamente a buscar fortalecer su seguridad de una forma acelerada, con inversiones millonarias que podrían destinarse a otras cosas si no se creyera que se está preparando el terreno precisamente para una guerra inminente. Porque si comparamos estas tensiones, por ejemplo, con las épocas de la Guerra Fría o con los conflictos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, vemos cómo esta situación actual de los países bálticos nos muestra en la historia que hay una respuesta a las amenazas contemporáneas. Por ejemplo, este tipo de confrontaciones tienen mucho déjà vu con las confrontaciones pasadas, que siempre terminaban lamentablemente en conflictos abiertos. Europa conoce muy bien su historia. Y este entorno de seguridad actual se está caracterizando precisamente por esto. Hoy estamos viendo cómo proliferan guerras híbridas, la ciberguerra, la lucha por la influencia geopolítica, sin cruzar el umbral del conflicto militar directo, pero hoy lo que estamos viendo me parece que es un poco diferente. Esta estrategia no es solamente defensiva, tiene obstáculos literalmente de hormigón, están colocando minas antitanques, están también poniendo minas antipersonal programables. O sea, imagínate que si esto era un parque nacional o si era
Si quieres ir a salir a pasear con tu perro, recorrer ese bosque, pues no, ya no puedes porque ya hay minas antitanques, ya hay minas antipersonales programables y también hay unidades militares cerca de la frontera. Eso es serio, es una amenaza real y está señalando precisamente, tratando de mandar un mensaje directo, que Letonia está seriamente tomando el discurso de una amenaza potencial bastante en serio y están invirtiendo, preparando literalmente el terreno de guerra. Ahora sí que literalmente hablando. Ahora, ¿qué papel juega la OTAN en todo esto? Porque Sprutz confirmó que las unidades de la OTAN en Letonia se iban a reubicar, de hecho, a posiciones más cercanas a la frontera con Rusia. Y están utilizando la nueva base y un campo de tiro de Selonia en el sureste precisamente de Letonia. Y este movimiento no solamente está representando una mayor presencia de la OTAN en la región, sino que también refleja una postura, me atrevería yo a decir, que está escalando los niveles de tensión en ambos bandos. La base de Selonia, por ejemplo, que todavía está en las primeras etapas de planificación y construcción, eventualmente se prevé que va a albergar a una brigada completa de la OTAN. Y hoy en la mañana precisamente hablábamos también acerca de cómo Finlandia está entre la espada y la pared con la presión de cambiar su legislación que prohíbe albergar armas nucleares para que la OTAN, precisamente Estados Unidos para ser concreto, traslade la administración de Biden armamento nuclear a Finlandia, que tiene prohibido por su propia legislación tener armas nucleares, pero que lo están haciendo, dicen ellos, como un mecanismo de disuasión frente a lo que ven una guerra inminente con Rusia. ¿Cuánto va a costar esto en total? No se sabe, aparte de todos estos sistemas antiminas, la construcción de esta base de Selonia, que no se ha revelado cuál va a ser el costo, pero lo que sí sabemos es que hay factores estratégicos de Letonia que para la OTAN son cruciales y por eso están haciendo esta mega inversión. Y en medio de todos estos desarrollos militares, pues hoy Letonia también ha prometido un apoyo a Ucrania. Se ha comprometido a proporcionar, además de esto, al menos el 0.25 de todo su Producto Interno Bruto, el 0.25 en ayuda militar en los próximos años. Es algo que no es un simple gesto de solidaridad. A lo mejor decimos, bueno, 0.25, pero amigos, si lo comparamos con lo que se destina a otros sectores como educación, salud, etcétera, es una enorme cantidad, una enorme suma de dinero. Y ahora estamos viendo precisamente entre la frontera de Letonia con Rusia que se está incrementando también la inversión en los sistemas de seguridad nacional para los países bálticos, que nos refleja una creciente preocupación de Europa sobre lo que tanto nos venden los medios de comunicación y que parece que no es un simple discurso, sino que hay una inversión de por medio en esta decisión de fortalecer las defensas, de acercar las unidades de la OTAN a las fronteras con Rusia, y están enviando un mensaje muy claro sobre qué tan serio es el riesgo de una amenaza y qué es lo que están ocultando realmente todas estas acciones. Mucho más allá de la defensa territorial, evidentemente se trata de una demostración de fuerza dentro de la OTAN, de una clara demostración de preparación para disuadir a lo que dicen es una agresión o una guerra inminente, con una inversión que supera los 303 millones de euros, que no solamente es un discurso estridente y que vemos que significa bastante esto para el futuro de las relaciones entre la OTAN y Rusia, que han llegado a un punto de no retorno. A partir de este momento es difícil poder hablar de una posibilidad de paz, porque mientras vemos cómo escalan estas cosas, el tablero geopolítico de Europa del Este nos está mostrando cómo se está resquebrajando cualquier posibilidad de una paz y seguridad duradera en la región, en este juego de estrategias que para muchos analistas pues se está reforzando los sistemas de seguridad. Yo creo que para la opinión pública más bien está mostrando un verdadero desequilibrio que está cada vez poniendo al mundo más sobre la posibilidad de una guerra mundial que también puede ser nuclear, y eso, amigos, es bastante peligroso. Un periodista de la Argentina hoy en la mañanera del presidente de México lo cuestionó acerca de qué opina López Obrador acerca de las declaraciones de Javier Milei en su contra, qué opina acerca del desdén que Milei ha
literalmente expresado en contra del Estado. Dice que hay que desaparecer al Estado, digo, mientras él es el jefe del Estado. ¿Qué opina de las políticas neoliberales? Y le dio una verdadera lección acerca de lo que en sus palabras es el neoliberalismo que representa, a dónde ha llevado eso a la Argentina y a dónde podría llevar eso a la Argentina bajo el mandato de Javier Milei, de una forma en la que yo creo que le dio una lección principalmente de educación y de modales. C5N, sí. De Argentina, ¿cómo le va? Muy bien. Un gusto y gracias por permitirme de estas mañaneras que ya son un clásico, que en Argentina también las seguimos mucho. Estoy sorprendido escuchándolo hablar de todo lo que el Estado en México hace, de la salud, casi un estado de bienestar, creo, ¿no? Usted habla y el año pasado en la campaña electoral usted se refirió en varias oportunidades a quien entonces era el candidato Milei, con las distintas expresiones que ha tenido y viene y sigue teniendo sobre adversarios políticos, sobre otros pensamientos. Le quiero preguntar justamente, por eso me sorprendía lo bien que usted hablaba del Estado y cómo debe funcionar un Estado. Este presidente no cree en el Estado, dice que en la Argentina hay que eliminar el Estado porque es un Estado criminal y sabrá usted está llevando un ajuste bastante feroz siguiendo las reglas del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es su visión de la administración Milei, señor presidente, desde México? Gracias. Miren, ofrezco disculpas, no puedo expresarme de lo que sucede en Argentina, porque se trata de un gobierno electo de manera democrática. Fueron los argentinos los que decidieron tener ese gobierno. Fueron los argentinos los que eligieron al señor Milei. Entonces, yo tengo que respetar eso. Tengo, lo he dicho, mi punto de vista en lo general. Yo siento que el modelo neoliberal es un fracaso que solo causa daño a la mayoría de los pueblos y beneficia a una minoría, que son los que impulsan ese modelo en el mundo. Es un modelo fracasado. Nosotros no seguimos las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, porque nos llevaron a una profunda crisis económica y de bienestar social. Y como no seguimos nosotros las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional ni del Banco Mundial, la economía de México está creciendo, hay empleos, se ha incrementado el salario en México en términos reales más del 100%. Tenemos récord en inversión extranjera que llega a México. Somos el país del mundo con la moneda más fuerte con relación al dólar. El peso, que siempre se devaluaba, ahora se ha fortalecido como no sucedía en décadas.
es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar, el peso mexicano. Hemos logrado reducir la pobreza, como no sucedía en décadas, y hemos logrado reducir la desigualdad social. Entonces, sí funciona. El no aplicar el llamado modelo neoliberal. ¿Y cree en el Estado? Y claro que creo en el Estado. Es que es una falacia, es un cuento, una mentira, un sofisma, pensar que se va a diluir el Estado y que todo lo va a resolver el mercado. Eso está demostrado que no funciona. El Estado no puede incumplir su responsabilidad social. No puede. ¿Sabe lo que es dejar todo al mercado? En sentido figurado. O lo acaba de condenar el Papa Francisco, ¿no? Que habla del poniendo, sí, un símil. Es como la libertad del zorro en el gallinero. Eso es el predominio del mercado, sin el Estado. Desde luego, el Estado no puede asfixiar, ¿no?, la iniciativa de la sociedad civil, pero no puede incumplir con su responsabilidad social en ninguna parte del mundo. ¿Qué acaso en Estados Unidos o en Francia o en China o en Rusia o en Inglaterra no existe el Estado? Y no el Estado conduce el desarrollo. Exactamente. Es que lo otro, pues no sé qué fundamento tiene el pensar que no va a haber Estado. Y desde luego que estamos a favor de las libertades, pero estar a favor de las libertades en serio, de manera auténtica, es garantizarlas, no reprimir, no prohibir, prohibido prohibir. De ahora ya no vas a hablar tabasqueño, ahora tienes que hablar castellano. No te comas las heces, no las digas de más, no digas ay mojo maestro. Somos libres. Está muy bien informado, presidente. No me quiero meter en eso. Yo, si me dice a qué argentino admiro más, eso sí se lo puedo decir. Al Papa Francisco. Al Papa Francisco. Tuve la oportunidad de entrevistarlo el año pasado. Ese es un verdadero cristiano, porque hay quienes van a los templos y no son cristianos, porque ser cristiano es
llevar a la práctica el amor al prójimo y atender a todos y escuchar a todos, pero darles preferencia a los pobres, a los necesitados. Y el Papa Francisco actúa así. Totalmente. Es muy consecuente. Sí, señor. Es un dirigente espiritual, político de primer orden en el mundo. Y miren, yo anoté varias consideraciones que creo que es importante mencionar. Primero, yo creo que una de las más importantes es que no criticó a el presidente de la Argentina. Lo hacía el año pasado, antes de que fuera presidente de la Argentina. En respeto a su investidura presidencial, no tocó ese tema. Por respeto al Estado argentino, al pueblo argentino. Una cortesía que Milei no tiene de regreso. Pero no somos iguales. No estamos hablando de presidentes iguales. Muy diferentes. Después habló acerca del Fondo Monetario Internacional y de cómo México no sigue órdenes ni del Fondo Monetario Internacional ni del Banco Mundial. ¿Y a dónde nos ha llevado eso como mexicanos y a la política monetaria de México? Véanos a un superpeso mexicano que hoy es la moneda más apreciada del mundo, no dicho por México, dicho por los reguladores internacionales, es algo que ya nadie debate. Y luego habló el presidente acerca del neoliberalismo y dijo que solo beneficia a una minoría. Y esto es muy cierto. En un mundo capitalista en donde vemos como el 1% de la población mundial concentra más del 80% de la riqueza del mundo, pues evidentemente es que no estamos hablando de un sistema justo, que es ese 1% el que promueve estas políticas, pues para seguir acaparando la riqueza. Después habló acerca del Estado, de que, bueno, definitivamente el Estado debe de ser el regulador y que es una fantasía pensar que desapareciendo al Estado y dejándole todo al libre mercado, los problemas se van a desaparecer. Porque es muy buena esta comparación que hacía de la libertad del zorro en el gallinero, por supuesto. ¿Qué creen que va a pasar si dejan a Amazon, si dejan a Bill Gates, si dejan a todos los ultra ricos del mundo servirse con la cuchara gorda, con la cuchara grande, a Elon Musk? Pues van a saquear a esos países. Y ahora que tenemos, saben que la Argentina está de venta porque Javier Milei quiere vender muchísimas de las empresas que hoy son propiedad del Estado y hay una fila de multimillonarios, desde BlackRock hasta Elon Musk, coqueteando precisamente con Javier Milei porque están haciendo fila para ver qué se pueden llevar. Y una vez que se lleven todo lo que se tengan que llevar y generar más riquezas para ese 1%, el 80% no va a dejar de salir lamentablemente de la situación económica en la que están. Yo creo que hay mucho que aprender precisamente de varios de estos comentarios y bueno, principalmente más que una lección de neoliberalismo, me parece que fue una lección de educación. En un movimiento que ha encendido las alarmas no solo de la diplomacia internacional, también del derecho internacional, en lo que evidentemente es un abuso, el Reino Unido ha extendido unilateralmente su control sobre la zona marítima en disputa de las Islas Malvinas, una región que tiene muchas disputas con la Argentina, para ser exactos, mucha historia. ¿Por qué esta acción ahora? ¿Y qué busca el Reino Unido con este tipo de expansiones que están desafiando abiertamente el derecho internacional, como si no le aplicara a ellos? Para empezar, esta ampliación suma 166,000 kilómetros cuadrados a los ya 283,000 kilómetros que tienen bajo el control británico y está elevando el área de exclusión a 449,000 kilómetros cuadrados. ¿Cuál es el pretexto? Dicen, supuestamente, que es para introducir mejoras significativas en la protección marina en el Océano Austral. ¿Pero es esa la verdadera razón? ¿Están realmente preocupados por el medio ambiente o tienen una hambre de expansión, de dominio? ¿Hay algo más detrás de esta decisión estratégica? La reacción de la Argentina no se hizo esperar, obviamente. Voceros oficiales han calificado este acto como una violación clara al derecho internacional y la verdad es que no es para menos. La disputa por la soberanía de las Islas Malvinas tiene una larga data y acciones como esta solo nos sirven para ahondar
mucho más las heridas, para hacer más grandes las distancias y sobre todo para abrir la brecha de las posibilidades de una resolución en este conflicto. ¿Cuánto abarca ahora esta zona de exclusión? Escuchen bien, es un impresionante 36% del área marítima de las Malvinas que ha quedado cerrada a la actividad pesquera. Esto sin contar con los que ya había, con los 17,000 kilómetros cuadrados adicionales que estaban cerrados a la pesca de krill. Estas restricciones son muy claras. Durante 5 meses al año, el 40% del área marina protegida va a estar cerrada a la pesca de krill y el 95% a la pesca del palangre. Supuestamente la razón es proteger al ecosistema marino y a sus especies, pero ¿se trata solamente de una preocupación del Reino Unido por las especies marinas que no pudo estar a cargo de la Argentina? ¿O es más bien un pretexto? Porque las violaciones señaladas por personajes como Guillermo Carmona, que es el exsecretario de las Malvinas, Antártida y el Atlántico Sur de Argentina, son muy graves. ¿Qué dice? Está señalando primero que esta medida contradice la prohibición de realizar actos unilaterales en la cuestión de las Malvinas, establecida por la Resolución 3149 de la propia Asamblea General de las Naciones Unidas. Y en segundo, dice que esto infringe los compromisos de Reino Unido dentro de la Convención para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos. Y en tercer lugar, revela, por supuesto, el uso político de medidas ambientales para fines geopolíticos como una excusa muy vulgar. Este acto unilateral de Reino Unido hoy se conoce justo después de la reunión entre la Cancillería Argentina, a cargo de Diana Mondino, y su homólogo en el Reino Unido, David Cameron. Es una coincidencia difícil de creer. En este encuentro, aunque se reconoció el desacuerdo sobre la disputa en las Malvinas, lo que sucedió después de que salieron de esta reunión a puertas cerradas dejó entrever que el diálogo pacífico está muy lejos de ser una prioridad para Londres. La pregunta que surge entonces es, ¿qué busca realmente Reino Unido con este desafío de expansión territorial? Más allá de la protección ambiental, evidentemente. Es un movimiento que busca afianzar la presencia de las tropas, de la presencia del dominio territorial de Reino Unido sobre un control estratégico del Atlántico Sur. Y esta situación es muy delicada y las repercusiones de este acto unilateral con una excusa tan vulgar son significativas, no solamente para América Latina, para las relaciones entre la Argentina y Reino Unido, que nos están mostrando que la estabilidad regional y el derecho internacional importan muy poco para países como Reino Unido cuando se trata de transgredir a países de América Latina en busca de su dominio territorial. Hay que recordar que la disputa por las Islas Malvinas es una historia que ya tiene sus años, que tuvo muchas reclamaciones, muchas contrarreclamaciones. Es un problema que no es sencillo. De hecho, se remonta siglos atrás con exploraciones marinas, colonizaciones, la historia que tuvo Reino Unido, un persistente juego de tronos colonial que ya conocemos. Y entonces, ¿cómo comenzó todo? ¿Y qué dice el derecho internacional sobre a quién le pertenecen realmente estas islas ahora? Miren, esta historia comienza en el siglo XVI, con las primeras vistas reportadas por navegantes europeos. Pero en el siglo XVII, cuando la disputa empezó a tomar forma, con Francia principalmente estableciendo la primera colonia en las islas en 1764, que luego se la cedió a España poco tiempo después, y casi simultáneamente de que esto pasó, en 1765, pues Gran Bretaña hizo su entrada triunfal, dijo, pues a mí esto no me importa, esta isla es mía, venga, chepa acá. Reclamó su soberanía sin conocimiento de la presencia francesa que ya existía, sin el reconocimiento de esto que había sucedido con España, y sigue después de esto un periodo de colonización y reclamaciones cruzadas entre España y Gran Bretaña. Oye, ¿por qué me la quitaste? Yo pensé que no tenía dueño. No, pues ya ves que sí, pues que a mí no me importa. Y hasta que en 1833, Gran Bretaña, por sus pistolas, expulsó de esta pequeña isla argentina, que había tomado el control efectivo de ellas, a quienes estaban ahí. Argentina ha reclamado su soberanía sobre las Islas Malvinas desde su independencia de la España, pues, en 1816. Y lo que dijo Argentina tiene mucho sentido. Dijo, pues, que heredó los derechos sobre las islas de España
y que la expulsión británica en 1833 fue un acto de agresión. Por su parte, Reino Unido basó su reclamo en la ocupación efectiva y por sus pistolas que tuvo en 1833 y en el principio de autodeterminación de los isleños. Es decir, hizo un plebiscito a punta de bala, pues ya rodeados, les dijo, ¿con quién quieren estar? No, pues ya, si me lo preguntas por las buenas, pues contigo. Y pues Reino Unido dijo, no, pues todos quieren que esté de mi lado, entonces pues no me importa el derecho internacional porque ya dijeron. Entonces, ¿qué dice el derecho internacional sobre esta compleja disputa? Y aquí es donde las aguas se vuelven bastante turbias, porque el principio de autodeterminación de los pueblos que alega Reino Unido es un pilar del derecho internacional, sí, pero está respaldado por la Carta de las Naciones Unidas. El problema es que Argentina ha sostenido y probado que este principio no es aplicable en el caso de las Malvinas por la simple y sencilla razón de que la población británica en las islas pues es el resultado de un acto posterior de colonización y no representa una población nativa con derecho a la autodeterminación. Es decir, tú invades un lugar, llevas al montón de gente de tu país y luego le preguntas, ¿y ustedes qué opinan? No, pues si a mí me trajeron aquí, pues ¿qué voy a opinar? Yo no soy de aquí, ¿no? Pues lo que tú digas. Y lo cierto es que este escenario, amigos, refleja una vez más la complejidad entre las disputas territoriales y la fragilidad de los acuerdos internacionales, con el pretexto de la protección al medio ambiente, que es importante, sí, pero cuando se utiliza como un recurso tan vulgar para avanzar en las agendas políticas, el verdadero propósito queda siempre en entredicho, Alba. Así es, sobre todo en una zona que de por sí, como ya mencionabas, ha tenido sus disputas y ahora hacer esto se me hace, por decirlo de manera bonita, muy sospechoso que amplíen. Sobre todo, ¿dónde está el derecho internacional? Que lo hubiese hecho Milei, que hubiese él ampliado. Exacto. ¿Cómo estaría Reino Unido y cómo estaría el mundo si Milei hubiera decidido unilateralmente hacer eso? No, pues ya tendría ya los buques de Reino Unido y la OTAN. No, ya todo el mundo estaría pues condenándolo, sí. Ya estaría la Corte Internacional de la Haya, la ONU. Y primero que nadie el FMI diciendo, papacito, me debes dinero. Exacto. Pero como es del otro lado del charco, como es un amigo, es un aliado, un amigo que tiene billete, ¿verdad? Entonces, ¿está bien? Y que es parte de la OTAN. Que es parte de la OTAN y todo. Entonces, ahí está bien. Aquí no pasa nada. Se toma y se tiene que... eso del derecho internacional. No pasa nada. Tú ponle... que la Argentina se va a enojar. No se va a enojar. Tú dale. Que si dice algo Milei, nosotros, ¿no? Porque nosotros tenemos el poder. Como cuando éramos novios, que me enojaba yo y decías, pues tienes de dos. Lo sigo diciendo. A contentarte o enojarte, ¿no? Pues tienes de dos. Pues sí, ¿a qué, verdad? La OTAN así, hecho Alba. Una OTAN cualquiera soy. Una OTAN cualquiera. Nomás yo no soy belicosa. No eres belicosa. No. Eso sí que no. No, pues sí. Como dicen en mi pueblo, pues tienes de dos. O te enojas, o te contentas, porque pues enojado ya estás. O te contentas, ¿ya qué? Pero ¿dónde está el derecho internacional? Exacto, se lo pasan por el arco del triunfo de nuevo, porque te digo, si hubiese sido Milei el que hace esto, ahorita el discurso, lo que estaríamos viendo sería completamente distinto. Estaría todo mundo poniéndole 1000 trabas a Argentina, llamándolo de lo peor. Pero como fue Reino Unido, estaríamos hablando de una escalada militar, de una posible guerra inminente ya en las Malvinas. Claro, porque no se iban a dejar la bala por delante. No iban a decir, mira, ahí sí, es cierto que no estoy de acuerdo con todo el discurso que trae el presidente de la Argentina, el señor Milei, y que muchos le llaman el loco Milei. Ahí sí van a estar diciendo, es que vean si no está loco, vean lo que acaba de hacer. Pero claro, como no es el caso, exacto, pues entonces esta nota hoy, amigos, ni siquiera es titular, no está 8 columnas, no la van a ver como prioridad. Es un despojo, sí, es una violación al derecho internacional, sí, pero como diría don Benito Juárez, pues qué más da. Para los amigos, gracia y justicia. Exacto. Y para los enemigos,
pues justicia Sí, secas. no, porque hoy hay que, según esto de la nota, pues hay que darle las gracias a Reino Unido, amigos de la Argentina. Porque se preocupa por los pescados de la por zona. los pescados. Entonces hay que darle las gracias. O sea, no se enojen. Hay que darle las gracias. Está cuidando la biodiversidad. Son tan buenos. ¿Qué excusa tan vulgar, ¿no? Sí, corriente. Sí. La verdad. Sí. Aunque pues sea en la aristocracia, ¿verdad? Corrientes. Es parte del dominio de las colonias británicas, Sí. que aún sigue a estas alturas de nuestra civilización, de la humanidad imperando. Y este tipo de notas de hoy, por supuesto, Alba, que nos demuestran lo que estamos viendo aquí. La Corte Penal Internacional acaba de emitir 2 órdenes de aprehensión en contra de altos militares rusos. ¿Por qué es esto una noticia que debe de importarnos? Porque nos muestra un doble rasero en la justicia internacional cuando se trata de la aplicación del derecho en el caso de un país, mientras se otorga impunidad total a otros. ¿Qué implica realmente esta decisión de la CPI? ¿Cómo se compara con otras situaciones globales, pero muy específicamente en lo que tiene que ver con Israel? Porque la CPI ha emitido órdenes de detención contra el teniente general Sergei Kovliash y también contra una persona que tiene el cargo de almirante, Víctor Sokolov, de las Fuerzas Armadas rusas, por el cargo de estar implicados en presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Ucrania. Esta acción no es menor. La Corte atribuye a estos individuos la responsabilidad de dirigir ataques contra civiles, de causar daño incidental excesivo. Daño incidental excesivo. ¿Qué hay de 20,000 muertos, básicamente de niños y mujeres palestinas? ¿Qué hay de atacar convoys de ayuda humanitaria? ¿Eso no es un daño excesivo? Cuando se trata de civiles u objetivos ucranianos, cientos cuentan por millones, pero cuando se trata de vidas palestinas, así sean miles, ¿no valen nada para la Corte Penal Internacional? Se está señalando en el caso de Rusia su presunta participación en una campaña de ataques contra la infraestructura eléctrica ucraniana, y han entendido esto como un acto contra la población civil, por atacar infraestructura eléctrica, bajo el rasero de la Corte Penal Internacional. Pero déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuánto costará realmente llevar a estos sospechosos ante la justicia? ¿Y realmente estamos hablando de justicia? Porque no hablamos solamente en términos monetarios, no se trata de dinero. Se trata del doble discurso, del precio político y de ver cómo la Corte Penal Internacional se ha reducido en algo tan asqueroso, tan bajo, en una arma tan vulgar de presión política. Fíjense, la Corte Penal Internacional en su comunicado dijo que difundir los motivos de estas órdenes puede contribuir a la prevención de la comisión adicional de crímenes, subrayando con eso la intención de ejercer no solamente este tipo de sentencias como mecanismo de castigo, sino también de disuasión. ¿Y saben por qué da un poco de risa escuchar esto viniendo de la Corte Penal Internacional? Porque está reflejando un intento de la Corte de supuestamente reafirmar su relevancia y una autoridad en un mundo donde cada día nos queda más evidente que no sirven para nada, más que para ser instrumento político cuando se quiere, y han sido reducidos a esos en contra de los países deseados. Y cuando se trata de la verdadera justicia que al mundo le urge en estos momentos, en ayuda humanitaria, en materia de guerra, entonces el Estatuto de Roma no existe. Se hacen como que no ven. Ahora, hay que considerar el contraste con Israel, porque la Corte Penal Internacional de Justicia, que es el máximo tribunal de justicia de las Naciones Unidas, emitió una orden muy vaga el 26 de enero, y ahí decía que supuestamente ordenaba medidas inmediatas y efectivas que debían ser adoptadas para proteger a la población de Gaza. ¿Y saben qué pasó? Israel la usó como papel de baño. Siguieron atacando no solamente a mujeres y niños en Palestina, sino que encima de eso también han atacado convoys de ayuda humanitaria de la ONU. La respuesta ha sido desoladora. Casi 2 meses después, 1 mes y medio después de que esa directriz fuera emitida
Israel no acató una sola de esas medidas necesarias de la Corte para garantizar la llegada de la ayuda humanitaria que tanto necesita Gaza. ¿Y acaso estamos viendo que se dictan órdenes de aprehensión contra Netanyahu o su ejército? Pues por supuesto que no. Todas estas vidas que están en juego tienen ahora esta implicación de que una población que de por sí ya ha sido golpeada por años de bloqueos, por años de conflicto, y siguen sufriendo sin el acceso a las necesidades más básicas, ni siquiera tienen alimentos, no tienen agua, no tienen atención médica. La ONU se quejó hace 3 semanas de que Israel había atacado un convoy de ayuda humanitaria, a pesar de que se comunicaron con las tropas israelíes y les dijeron que eran ellos, ya habían otorgado sus placas, sus rutas, sus horarios, y no les importó. Atacaron el convoy de la ONU para que no llegara esa comida a Gaza, para matarlos de hambre y de sed. Se tuvieron que regresar. Hubo una queja internacional y después de eso, pues resulta que finalmente sí, la ONU pudo entrar. ¿Y saben ustedes qué pasó cuando finalmente la ONU entró? Los palestinos que se están muriendo de hambre en Rafah acudieron por un poco de alimento, por un poco de agua, literalmente hay ya cientos de muertes por inanición de niños, de mujeres, de hombres, de familias. Y cuando la gente estaba a punto de recibir un bocado de la ONU, las tropas israelíes los rafaguearon. En su defensa, las tropas israelíes dijeron que solo les apuntaron a los pies. Qué divertido, ¿no? Es algo tan cruel como decir te voy a dejar oler la comida pero no puedes probarla, porque antes te balaceo en los pies. ¿Y en dónde está la Corte Penal Internacional en ese momento? Porque estamos hablando precisamente de un genocidio. Estamos hablando de un genocidio y esto nos está siendo señalado precisamente por Amnistía Internacional. Y si vemos los números, que no mienten, son devastadores. Antes de la sentencia de la Corte Penal Internacional, un promedio de 500 camiones ingresaban diariamente a Gaza transportando artículos vitales. El problema es que después de esa orden, ese número disminuyó drásticamente. ¿Por qué? ¿Qué están ocultando realmente? La realidad es que Israel ha hecho un bloqueo de la ayuda humanitaria y eso no solamente ha impedido la entrada de bienes esenciales, sino que también evidentemente está restringiendo la entrada de combustible controlado estrictamente por Israel y los hospitales no tienen literalmente en estos momentos ni siquiera luz eléctrica. Y ese control sobre los suministros esenciales está afectando directamente a más de 2 millones de personas hoy que están muriendo de hambre, que no tienen lo necesario ni siquiera para sobrevivir. ¿Cuál es el costo de esa inacción? Porque no es solamente una cuestión de recursos, es una cuestión de vidas humanas. Porque la malnutrición aguda se está disparando en Gaza, las familias están luchando desesperadamente por alimentarse, y el acceso limitado a la atención médica deja muchos sin esperanza mientras mueren frente a sus ojos. Y este escenario no solamente evidencia una crisis humanitaria terrible, también está evidenciando un doble discurso, una diferencia cruel ante el sufrimiento humano del doble rasero de la Corte Penal Internacional que le da una supuesta justicia en contra de algunos y una impunidad absoluta en contra de a favor de sus aliados. Y esto está permitiendo que hoy nos demos cuenta de que la justicia internacional no está garantizada, no persigue a los verdaderos criminales ni los verdaderos crímenes de guerra contra la humanidad, persigue a los enemigos de quienes financian precisamente en su mayoría a la Corte Penal Internacional. Jueces vendidos, eso es lo que estamos hoy viendo. Recientemente, de hecho, la Corte Penal Internacional, cuando emite esta orden de detención en contra de 2 altos militares rusos, como del general, por ejemplo, ruso Sergei Kovilash y del almirante Víctor Sokolov, pues nos hace evidentemente preguntarnos ¿y qué hay de Netanyahu? ¿Y qué hay de los altos generales israelíes? Porque cuando se trata de Israel, las órdenes de la Corte Penal Internacional y las recomendaciones de los organismos internacionales parecen a menudo una mera sugerencia más que un mandato firme. ¿Por qué el doble rasero? Pues evidentemente estamos viendo aquí cómo se está utilizando a la Corte Penal Internacional, que está financiada
en su mayoría, repito, por países que tienen un claro interés de utilizarla como un arma política de guerra. ¿Quién paga las facturas de la Corte? Hay 124 países que forman parte del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional. De ellos, 33 son estados africanos, que por cierto son los que más han sentenciado. 19 son estados asiáticos y del Pacífico. Y 18 de Europa Oriental, 28 de América Latina y el Caribe y 25 de Europa Occidental y también de otros estados. 31 estados han firmado el Estatuto de Roma y no lo han ratificado. Adivinen quién está entre esos 31. Y bueno, pues hoy estamos viendo precisamente cómo el último presupuesto, por cierto, que fue aprobado para la Corte Penal Internacional fue de $180 millones al año, en el 2023. Y vemos cómo esos 180 millones solo sirven para hacer un arma muy efectiva, política, en contra de quienes se opongan a una hegemonía mundial. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.